A orar al Señor, vamos a inclinar nuestros rostros y pedimos la bendición de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Una vez más te damos en esta hora porque nos permites estar en tu templo y vamos a escudriñar tu palabra, la cual queremos, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, que tú, Señor, nos permitas aprender y también, Señor, a conocer lo que tú pides de cada uno de nosotros. Guárdanos en tus preciosas manos, que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija en cada cosa, Señor, que hemos de mirar en tu palabra, y líbranos siempre de malas interpretaciones. Permite que nuestra mente y nuestro corazón estén centrados, Señor, en tu palabra solamente, y que nada nos distraiga, nada nos perturbe. Quites toda molestia de nuestros cuerpos y pongas paz, Señor, en nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, muchísimas gracias. Hasta ahora no habíamos dicho nada acerca de Esdras. En todos los capítulos anteriores no se había mencionado nada acerca de este personaje, que este libro lleva precisamente su nombre. No sabíamos muchas cosas de Esdras. De hecho, de todos los capítulos, de los 10 capítulos del libro de Esdras, pues este personaje aparece hasta este capítulo número 7. Y según los comentaristas, Zorobabel y el sumo sacerdote, Jesuá o Josué, o ya eran muy viejos por el tiempo que había transcurrido. Recuerden que hemos estado manejando algunas fechas. La reconstrucción del templo aproximadamente 25 años con el tiempo que cesó la obra, que se detuvo, 25 años. En estos tiempos, en estos años, dicen los comentarios que Zorobabel y Jesuá o ya eran viejos o inclusive ya habían pues muerto, ya habían fallecido estos dos personajes. Pues es lógico, es obvio pensar, todos con el transcurso del tiempo nos vamos envejeciendo, querramos o no querramos, es la ley de la vida, y nos estamos haciendo viejos, ¿sí? Para allá vamos, no podemos negarnos a esta realidad, ¿no? A veces recordamos nuestros años jóvenes, la fortaleza que teníamos, ¿no? Ahora decimos, ya me duele mi brazo, me duele la pierna, me duele la espalda, me duele todo. Es la ley de la vida, y algún día nosotros ya no estaremos. Zorobabel, Jesuá, si es que ya habían partido con el Señor, pues ahora llegaba el turno de alguien más, la sucesión. Alguien nos va a suceder a nosotros. Hay un sucesor después de ti y después de mí. Después de Moisés vino Josué, y después de Elías vino Eliseo. Y podríamos mencionar otros ejemplos de uno se fue y Dios levantó, porque ese es el término, Dios levantó al sucesor, Dios levantó al que venía detrás de él. Tampoco se menciona ya nada acerca de Ageo y de Zacarías. Tampoco se sabe ya nada de estos dos profetas. Y entonces aquí vemos cómo Dios levanta a otros personajes para ocupar esos lugares que quedan para dirigir al pueblo de Dios. Nuestra vida, queridos hermanos, es transitoria y debemos nosotros, sí, de estar conscientes, pero también de dedicar nuestro tiempo para servir al Señor, como estos personajes que nosotros hemos mencionado. Porque, a ver, reflexionemos un poco. ¿Qué ha sido de nuestras vidas? ¿Cuántos años tienes y en qué los has invertido? ¿O en qué los hemos invertido? Estoy incluido yo también. ¿En qué hemos incluido ese tiempo? Pensemos solamente, es una cuestión para que pensemos cada uno de nosotros. Dice Colosenses 3:23 acerca del servicio que nosotros damos a Dios
como creyentes. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo. Otras revisiones dicen: hacerlo de corazón, como al Señor y no a los hombres. Siguiente versículo 24: sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Y todos quienes han servido o estemos sirviendo y servirán todavía al Dios del cielo, dice la Escritura que hay una compensación por el servicio que nosotros damos a Dios. Sea Zorobabel, sea Jesuá, sea Esdras, sea Nehemías, sea Pablo, sea Moisés, sea Timoteo, todos quienes han servido a Dios han sido retribuidos o bendecidos con esta compensación de la herencia que dice Pablo en Colosenses 3:24. Hay una compensación por el servicio a Dios, y dice Pablo que todo lo que nosotros hagamos lo hagamos de corazón o lo hagamos de ánimo. ¿Y por qué menciono este texto? Precisamente porque Esdras dice que preparó su corazón. Lo leímos nosotros allí en el capítulo que hoy leímos, Esdras capítulo número 7, el versículo número 10. Dice: porque Esdras había preparado su corazón. Dios había puesto en Esdras este corazón para servir al Señor, y sirvió de ánimo. Bueno, y entonces ahora sí vamos a conocer quién es este personaje, quién es Esdras. En los primeros versículos de este capítulo 7 se menciona su genealogía. Recuerden que para los judíos es importante su genealogía, su ascendencia, de dónde vienen. Sobre todo él, de quien se dice que es un sacerdote, tenía que comprobar su linaje para poder ejercer el sacerdocio, ¿sí? Se menciona que es hijo de Seraías, y en una de los temas anteriores mencioné que Seraías se menciona como padre de Esdras, y este Seraías era el sumo sacerdote cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió Jerusalén, la destruyó y mató al sumo sacerdote, a Seraías. Pues aquí en esta ascendencia que se da de Esdras, se menciona que es hijo de Seraías, aunque por el tiempo que ha transcurrido desde que Nabucodonosor mató a Seraías y el tiempo del cautiverio babilónico, 70 años, más el tiempo de reconstrucción, más el viaje que hace Esdras, eso haría imposible que sea su padre, sino más bien o fue su abuelo o fue su bisabuelo. Pero no es el único pasaje de la Biblia donde se menciona a los nietos como hijo del abuelo. Tal es el caso de Abraham, que todos los descendientes hasta el día de hoy dicen: somos hijos de Abraham, aunque sería el tatarabuelo de quién sabe cuántas generaciones atrás, pero así se utilizaba la expresión hijo de. Y entonces esta es la ascendencia de donde proviene precisamente Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, y se menciona toda su genealogía. Recalco, porque para ejercer el sacerdocio él tenía que comprobar su linaje. Acuérdense que estaban cautivos, se fueron cautivos, y en muchos casos se perdió su linaje, su ascendencia, y ya no podían ejercer, tenían que comprobarla, ¿sí? Vean cómo para servir en este ministerio pues había ciertos requisitos hasta el día de hoy, ¿no? Quien quiere servir en la iglesia, la Biblia enseña que hay ciertos requisitos para el ancianato, para el diaconado, para el pastorado. Hay ciertos requisitos que la misma palabra de Dios a nosotros nos indica. Bueno, pues entonces esta es la genealogía de Esdras. Versículo 6, se menciona su carácter y sus virtudes. A ver, ¿quién es este Esdras? Dice que este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés,
es un escriba, además de ser sacerdote, ¿sí? Por ser de la descendencia de Aarón. Es un escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y concedióle al rey, según la mano de Jehová su Dios sobre él, todo lo que pidió. El rey ahora es Artajerjes. Acuérdense, ya mencionamos a Ciro, ya mencionamos a Darío. Ahora el rey en turno es Artajerjes, y Artajerjes, igualmente que los dos anteriores mencionados en este libro, Ciro y Darío, se muestran espléndidos para con los judíos de decirles: aquí está todo lo que ustedes necesitan, vayan, reconstruyan la casa de Dios. Ahora este Artajerjes va a otorgarle a Esdras todos los recursos para que vaya a Jerusalén, organice nuevamente el pueblo, que no falten los sacrificios en la casa de Dios. Se muestra bastante generoso, pero noten que la Biblia dice que fue según la mano de Jehová su Dios sobre él. Y en este capítulo 3 veces se menciona la mano de Dios como la que mueve los corazones, la que incita a los espíritus, como también ya lo mencionamos en clases anteriores. Es la mano de Jehová la que ejecuta, la que mueve todo esto. Versículo 6, también el versículo número 9 al final dice que Esdras realizó el viaje a Jerusalén y llegó a Jerusalén según la buena mano de Dios, de su Dios, sobre él. Vean la mano de Dios moviendo el corazón de Artajerjes para otorgar generosamente todos los recursos que se necesiten. La mano de Dios sobre Esdras para realizar un viaje que, bueno, de una vez podemos mencionar nosotros que duró 4 meses, el viaje de allá de Persia a Jerusalén. Y esto lo menciona el versículo 8 y 9, dice que llegó a Jerusalén en el mes quinto, el año 7º del rey, ahora es el rey Artajerjes. Versículo 9 dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida, se menciona, primer día del primer mes de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Es decir, que el viaje duró 4 meses, 4 porque salió el primero y llegó el primero del quinto, o sea, fueron 4 meses redonditos, ¿sí? Comenzaba el quinto mes, 4 meses duró ese viaje, pero ese viaje también fue dirigido, dice, versículo 9, según la buena mano de Dios. Está la mano de Dios actuando en todo esto que nosotros estamos viendo. Y todavía, por si fuera poco, en el versículo, no lo marqué, al final del capítulo también se menciona, en el último, 28, la mano de Dios, dice, está hablando ya Esdras, y dice que inclinó hacia mí, son palabras de Esdras, de ahí la evidencia de que Esdras escribe este libro, porque dice el versículo 28, hablando Esdras, inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consultores, que eran 7 consultores, y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, confortado, según la mano de mi Dios sobre mí, junté los principales de Israel para que subiesen conmigo, llegaran allá a Jerusalén. Dice Esdras, yo hice todo esto, pero fue la mano de Dios sobre mí. Ahora, entonces vamos a sacar una conclusión de aquí. Cuando uno sirve en la iglesia, cuando uno sirve con corazón preparado, como Esdras, cuando uno sirve a Dios con un corazón así, tú estás dejando, y yo estoy dejando, que la mano de Dios sea la que actúe sobre nosotros. Cada persona que sirve en lo que sirve, cuando lo hace, como dice Colosenses, con ánimo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que al Señor Cristo servís, es la mano de Dios obrando sobre tu vida y sobre mi vida. Así que sirve al Señor y sírvele con agrado, porque mira,
Tarde que temprano tú y yo nos vamos a ir. Pero podemos dejar una huella en el servicio para nuestro Dios. Cuando yo pregunté, ¿qué hemos hecho de los años de nuestra vida? ¿Cuál va a ser la huella que nosotros vamos a dejar? Y déjame decir que no hay mejor servicio, mejor ministerio que el servir al Señor. Lo que hagas siempre va a ser poco. No tienes que hacer algo grandioso o algo espectacular. No lo tenemos que hacer. Porque la Biblia dice que aún haciendo todo lo que se nos encomendara, nosotros deberíamos de decir que somos siervos inútiles. No grandiosos siervos de Dios o grandiosas siervas de Dios, siervos inútiles. Pero lo que hagas, hazlo con corazón, como Esdras. Y él dice, fue la mano de mi Dios sobre mí, la que le guió, la que movió el corazón del rey. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Bueno, y ve lo que hizo Dios en la vida de Esdras. Versículo 6 menciona que este era un hombre con mucha erudición, era un hombre diligente. Dice, versículo 6, que era un escriba diligente en la ley de Moisés. Esto de diligente es que era un hombre presto, tenía una mente brillante, ¿sí? Conocía la ley de Dios, era un escribano. Dice la tradición judía que Esdras hizo una recopilación de todos los libros que había, de toda la palabra de Dios. Él es el que hizo la recopilación según la tradición judía. Nosotros diríamos, recopiló lo que era hasta ese momento del Antiguo Testamento. Él dijo, esto es la ley de Dios, y la conocía. Y vean que dice que es diligente, un escriba diligente. Cuando Artajerjes le dio la carta a Esdras y le dice, Esdras, aquí está, permiso para ir a Jerusalén, tú y todos los que quieran ir, con todo el dinero que se necesite. Todavía allá voy a dar la orden de que todo lo que se requiera, allá se los den al día, a la orden. Lo que tú solicites te lo van a entregar. Cuando el rey Artajerjes da la carta a Esdras, reconoce quién es Esdras. Versículo 6 dice que era escriba diligente. Vean el versículo 12. Dice, Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote. ¿Cómo le llama? Escriba perfecto de la ley del Dios del cielo. Era diligente. Ahora, ¿por qué destacamos esto? Porque la gente, recuerden ustedes, la gente que se llevó Nabucodonosor, y ya lo mencionamos, no se llevó a los viejos, se llevó a los jovencitos, a los que dijo, esto los vamos a preparar allá para que estudien y nos sirvan en el gobierno. Está el caso de Daniel y de sus amigos. Esdras se dedicó al estudio de la ley y por eso lo destacamos. Pudo haber estudiado el universo, la astrología, la astronomía, porque bueno, eran culturas paganas. Si estudiaban los astros, por eso dije astrología, astronomía, que son dos cosas diferentes, pero él dice, yo me voy a dedicar al estudio de la ley de Dios. Y Artajerjes lo reconoce y dice, es un hombre para mí sabio, conoce la ley. Cuando dice diligente, rápido, tú le preguntas algo a Esdras, te lo contesta así rápido, porque conoce la ley. A eso se refiere cuando dice diligente, pero Artajerjes dice, es perfecto. Este hombre es un perfecto en la ley de su Dios, conoce de las Escrituras. Si Esdras estuviese en el Nuevo Testamento, ¿en qué nivel estaría de conocimiento? ¿Como Pablo? ¿Como Gamaliel? De los mejores maestros, más letrados, más versados, ¿sí? De ese nivel es Esdras, del nivel de Pablo o del nivel de Gamaliel. Vean ustedes quién es Esdras. Pero nunca vamos a ver a Esdras,
jactarse de lo que hace. Estas palabras que nosotros leímos son su testimonio y dice: fue la mano de mi Dios sobre mí, quien lo guió y quien lo ayudó a servir. Y todo lo que tiene Esdras, ese conocimiento, esa diligencia, ese conocimiento que él tiene, pues reconoce que es solamente de parte de Dios, porque finalmente nosotros, ¿qué tenemos? ¿De qué podríamos nosotros jactarnos de decir, esto es mío? Absolutamente de nada. Y Pablo, cuando también escribe a los corintios, les dice: hermanos, pero yo por la gracia de Dios soy lo que soy, porque la gracia de Dios no ha sido vana para conmigo, ¿no? Y más adelantito dice que nosotros no podríamos jactarnos de nada porque todo lo hemos recibido de Dios. Y dice: y si algo tienes, reconoce que lo recibiste de Dios, y si lo recibiste de Dios, entonces ¿por qué te jactas? Lo que quiero decir es que nosotros no solamente tenemos que servir a Dios con un corazón dispuesto, sino también servirle a Dios con los talentos, con la habilidad, con lo que Dios nos ha dado. Y Dios le da a cada quien, según lo enseña el Nuevo Testamento, y lo escribe Pablo a los Corintios también, dice: Dios reparte los dones como Él quiere. Y lo que Dios te haya dado a ti y lo que Dios me ha dado a mí, con eso es con lo que tenemos que servir. Con lo que Dios nos dio. Porque por algo nos lo dio el Señor. Dice: con eso, tú con esto me vas a servir, suficiente, pero lo que hagas, hazlo de corazón. Por eso el versículo clave de este capítulo 7 sería que Esdras había preparado su corazón, tanto para inquirir en la ley de Jehová, como para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Fíjense, preparó su corazón tanto para inquirir como para hacer, según la buena mano de Dios. ¿Sí? Así que las virtudes que nosotros mencionamos aquí de Esdras, pues son solamente pues lo que Dios le dio. Era un hombre, además, de mucha influencia. Versículo 7, de mucha influencia, dice: y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel y de los sacerdotes y levitas y cantores y porteros y netineos en el 7º año del rey Artajerjes. Cuando Esdras dijo: voy a ir para Jerusalén, ya me dio el rey la carta, voy a ir a servir al Señor, hay algunas cosas que ordenar allá, que poner en orden. ¿Alguien quiere ir? Y a las palabras de Esdras, mucha influencia. Si el mismo rey reconoce quién es Esdras, ¿el pueblo no lo reconocería? De los judíos decían: no, mis respetos para Esdras, era una persona con mucha influencia. Entonces subieron con él a Jerusalén muchos de los hijos de Israel. Se conoce como la segunda transmigración. El primer grupo salió de allá, de Babilonia, dirigidos por Zorobabel y Jesuá. Eso ya lo vimos. Esa es la primera. La segunda viene con Esdras. Y viene una caravana, aquí no se mencionan cuántos, pero sin lugar a dudas fueron un gran número de judíos que también llegaron a Jerusalén para habitarla nuevamente y para reorganizar el culto, porque ese fue el propósito por el que fue Esdras, reorganizar el culto a Dios. Pero estamos remarcando que es la mano de Dios actuando sobre todas estas cosas, porque hasta el día de hoy lo que Dios hace en la iglesia no es obra de hombres, no es tu obra, no es mi obra, es la obra de Dios, solamente es lo que Dios está haciendo. Por eso dice la Escritura en el libro de los Hechos que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta eso lo hace Dios, ¿sí? Nosotros no hacemos nada, muy poquitito con lo que Dios nos ha dado, pero en realidad es la mano de Dios obrando detrás de nuestras vidas. Entonces es un hombre con mucha influencia, ¿sí?
Es un hombre que, pues yo creo que motivó a los demás para viajar a Jerusalén, ¿sí? Y bueno, creo que aquí también tenemos que entender algo. Nuestra vida, nuestro servicio, nuestro ánimo para servir al Señor, cuando tenemos ese corazón dispuesto para servir a Dios, puede contagiar a otros, ¿sí? Cuando ven que estamos sirviendo con ánimo al Señor, con corazón al Señor, eso puede motivar a otros. Yo veo esto en Esdras. Cuando dijo, vamos, pues la gente se le sumó y dijo, vamos a servir al Señor. Esdras había preparado su corazón. Bueno, además de eso, allí en el versículo 10 se menciona su piedad, su celo. En el versículo número 10, que ya leímos, dice que había preparado su corazón para inquirir la ley, para hacer y para enseñar mandamientos a Israel. Encerrado esto en una palabrita sería determinación. Es un hombre determinado. Y esta palabra la conocemos y la usamos. La determinación es una decisión firme, una resolución con convicción. Cuando dice, no, el hermano está determinado a ir, no, la hermana está determinada a hacer tal cosa, el hermano está determinado a dar lo que propuso. Determinación, se llama determinación. Y esto es bueno en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? En cualquier cosa. En una relación, en un negocio, en la carrera, en la iglesia, en todas las áreas, en todas las esferas de nuestra vida. Ser determinantes refleja nuestro carácter. Y la Biblia dice que tenemos que ser determinantes, que tu sí sea sí, eso es ser determinante, y que tu no sea un no definitivo. Eso es ser decisivo, eso es ser determinante. Y Esdras, con el corazón que tiene, es un hombre determinante. Cuando dijo, voy a Jerusalén. Cuando dan una comisión en la iglesia para servir al Señor, con determinación, hermano, hermana, con determinación. Vas a servir al Señor, hazlo con determinación. Tú sí sea sí, tú no sea no. Esdras dijo, yo voy a servir, yo voy a estudiar la ley de Dios, yo la voy a enseñar, yo voy a hacerla, yo voy a cumplirla. Se llama determinación. Y así es como tenemos que servir al Señor, tener esa resolución. Si una persona determinada en su ser, pues es una persona también que se admira, ¿no? Es determinante. Bueno, ¿qué otros personajes en la Biblia, ayúdenme a pensar, fueron así de decisivos, así de determinantes? Personajes en la Biblia que hayan sido determinantes así. A ver, ¿alguno? Elías. Sí, cuando fue a ofrecer el sacrificio. Salomón, Ruth, ¿no? Muy marcado, yo creo que el caso de Ruth, fíjense que ese yo no lo anoté, el de Ruth, cuando le dice a su suegra, no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, yo no me regreso con los moabitas, yo me voy contigo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, donde tú mueras yo. Eso se llama, eso es resolución. Muy marcado ese caso, de veras, no lo anoté. Yo anoté el de Esther, cuando dice, voy a ir a ver al rey, y si perezco, que perezca. Resolución, decisivo, con carácter, con firmeza. Tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Algún otro? Pues a los amigos de Daniel, cuando le dijeron al rey, pues nos vamos al horno, pero tu estatua no vamos a adorar. Y mi Dios puede librarnos. ¿Algún otro? Pedro, cuando lo echaron a la cárcel, lo amenazaron y dijeron, y prohibido que prediquen a partir de este momento. ¿Y qué dijo Pedro y Juan?
Primero obedecemos a Dios, es menester, y después a los hombres. Así que ahí nos vemos. Y al ratito estaban predicando otra vez ahí en el templo. Cristo. ¿Fue determinante o no fue determinante Cristo, nuestro Señor? Sí. Bueno, entonces hoy aprendimos algo. Tenemos que ser determinantes en nuestro servicio. Tener un corazón preparado. Sí, voy a servir. Hermana, ¿va a ir al instituto? Sí, voy a ir. Hermana, ¿le toca hacer esto? Sí, lo hago. Determinación. Y ese es Esdras, un personaje bonito. No habíamos sabido nada de Esdras hasta ahorita, en lo que llevamos estudiado. Bueno, este es Esdras, estas son sus virtudes, esto es lo que Dios hizo. Y bueno, pues para Esdras no hubo mayor honor que estudiar la ley de Dios. Él bien pudo haber sido un gobernante, él bien con su capacidad, con sus talentos, pudo haber sido un hombre grande en el imperio, ¿sí? Aunque algunos dicen, también la tradición judía dice, que con todo lo que tenía, lo más seguro es que era el secretario de gobierno del reinado de Artajerjes. No se sabe a ciencia cierta, pero con todo lo que era, dice, tenía todo para ser el secretario del gobierno. Todititas las virtudes, todo el talento. Y bueno, ¿por qué no habría de caber la posibilidad si Daniel estaba por encima de los 70 gobernadores del reinado de Babilonia? Esa es la mano de Dios, ¿sí? Y bueno, así como, fíjense, así como José fue para Faraón, así como Daniel fue para el rey Nabucodonosor, Esdras lo está haciendo para el rey Artajerjes, una persona prominente, cercana al rey. Lo vemos en las palabras, decía, de la carta que el mismo rey Artajerjes le da a Esdras y le llama, y dice, escriba perfecto en la ley de Dios. Y todo lo que le dijo, a partir del versículo 12, está todo lo que le mandó hacer a Esdras. Y entre las cosas que vamos a destacar, y con esto concluimos, porque era más hablar del corazón de Esdras que de lo que le mandó hacer el rey, que bueno, ahí están, dijimos, dispuso su corazón, lo preparó para estudiar la ley, para hacer la ley y para enseñarla. Y dentro de lo que hizo, bueno, está el traslado de la carta que le da Artajerjes a este hombre, y le da la orden de ir a Jerusalén con todos los permisos, con todos los recursos del rey. El propósito del viaje, vemos que el viaje duró 4 meses, ya lo mencionamos. El propósito es, mira, ve a la casa de Jehová, del Dios del cielo, que no falten sacrificios. Lo mismo que dijo Darío, denles dinero para que acaben la obra de Dios y que oren por el rey y por sus hijos. Ahora Artajerjes dice que ofrezcan sacrificios, que compren, lleve todo el oro, toda la plata, lo que se encuentre en las provincias, que lo junte, que se lo lleve, pero que no falte. Pero recuerda que esto es según la poderosa mano de Dios. Y es importante que nosotros reconozcamos, ¿no?, la mano de Dios. Si hay algo en nuestros bolsillos, fue la buena mano de Dios. Si hay algo en la alacena, en la despensa, esa es la buena mano de Dios, ¿no? Y reconocer que en todo está la mano de nuestro Dios. Entonces está el propósito, vayan, sacrifiquen, la autorización que le da de todos los dones, el reconocimiento que tiene hacia la autoridad divina. Y algo importante es que le dice en el versículo número 26, este sí lo voy a leer, porque le dice a Esdras, según tu sabiduría, el versículo 26, dice, y cualquiera que, 25, y tú Esdras, es la carta del rey, tú Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que tienes, pon jueces y gobernantes que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, y a todos los que tienen noticias de las leyes de tu Dios, y al que no la tuviere, dice, tú enséñales, pero pon gobernantes, pon jueces. Les devuelve Artajerjes la autonomía en su gobierno, porque Artajerjes reconoce que se van a regir bajo esta ley, la ley de Dios, y no ve conflicto
para con el gobierno. Dice, pon gobernantes, pon jueces que conozcan esta ley, y si no la conocen, enséñales tú la ley para que se rijan bajo este marco de la ley de tu Dios y así se gobiernen. Yo no veo problema, aquí está el recurso, les restituye. Y todo esto, pues por la poderosa, la bondadosa mano de Dios. Eso es lo que vemos nosotros aquí. Y los versículos 27 y 28 son las palabras de Esdras. Vean cómo Esdras glorifica a Dios, reconoce a Dios, y con esto concluimos, que dice Esdras, bendito Jehová. ¿Cómo no bendecir cómo no bendecir el nombre de Dios por su bondadosa mano? ¿No? Bendice a Dios, dice, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. Él reconoce que no es el rey, él reconoce que fue Dios. Dice, bendito Dios que puso esto en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consultores y de todos los príncipes poderosos del rey. Dice, y yo, confortado según la mano de mi Dios sobre mí, junté los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras dice, bendito Dios. Obviamente cuando Esdras escribe el libro, pues trae a la memoria todo lo que sucedió y dice, esto podría ser su conclusión. Y podríamos nosotros traducir esto como, no fue en vano preparar mi corazón, disponerme, tener esa determinación para servir a Dios. Sería las palabras finales de Esdras, no fue en vano servir a mi Dios. Fue tan generoso, fue tan bueno, allí estuvo el Señor conmigo. ¿Sí? Eso podría ser su conclusión. Y bueno, pues que el ejemplo de este personaje de Esdras sea para nosotros también de inspiración para servir a Dios en lo que nos toque hacer. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, nos sostenga y que pues en el paso del tiempo, en nuestra corta jornada en este mundo, pues podamos invertir en el reino de nuestro Dios y en su servicio para su honra y para su gloria. Que así sea. Amén.